Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Otra educación es posible. Este programa, como ya sabéis, llega hasta nosotros desde la radio municipal del Puerto de Santa María, en colaboración con la Delegación Diocesana de Enseñanza de la Diócesis de Asidonia Jerez. Y puedes encontrarnos en las diferentes plataformas. Hoy nos lanzamos de lleno a un tema que nos toca muy de cerca: el cambio en la educación. Porque vamos a ser sinceros, el mundo no para de avanzar. Hace pocos años no existía la inteligencia artificial. Hoy vamos a un ritmo de vértigo. Cada día nos enfrentamos a nuevas dinámicas sociales, tecnológicas y culturales. Y la gran pregunta sigue siendo: ¿está la escuela realmente preparando a los ciudadanos del siglo XXI? Alguien me comentaba alguna vez que si trajéramos a cualquier personaje en una máquina del tiempo, de allá del siglo I o el siglo II, se sentiría fascinado por todo nuestro mundo y que el único lugar donde se sentiría como en casa sería la escuela. Bueno, los pupitres verdes ministerios que compartimos probablemente sí sean distintos. Hablamos mucho de que el cambio es necesario, de que la legislación educativa lo promueve, pero ¿de verdad estamos viendo un cambio real en nuestras aulas? ¿Los alumnos están siendo realmente el centro de este proceso? Bueno, pues para ayudarnos a navegar entre estas muchas preguntas y otras más, hoy tenemos el lujo de contar con una invitada excepcional, Carmen Pellicer. Su trayectoria habla por sí sola. Fundadora y presidenta de la Fundación Trilema, ha dedicado toda su vida a transformar la educación, impulsando metodologías innovadoras que miran al desarrollo integral del alumno. Además, dirige la icónica revista Cuaderno de Pedagogía, todo un referente en España. Y sobre todo para quienes vivimos y respiramos educación. Carmen ha pasado por aulas de todos los rincones, del instituto en Valencia y Baleares hasta el Fitzgerald School de Oxford, y también ha formado a futuros maestros y líderes educativos en varias instituciones. Como veis, su experiencia es impresionante, pero lo que realmente destaca en ella es su pasión por imaginar y construir una educación mejor y, por lo tanto, un mundo mejor. Carmen, un auténtico placer tenerte con nosotros. Bienvenida a este programa y gracias por compartir este rato. Hola Pedro, pues gracias a vosotros por invitarme a compartir nuestra experiencia, ¿no? Porque aprendemos todos unos de otros. Pues sí, la verdad que, bueno, seguimos compartiendo y seguimos aprendiendo, eso es cierto. Carmen, desde tu experiencia, ¿cómo está siendo la implantación del nuevo currículum en nuestra escuela? A veces tengo la impresión de que cambian las leyes y el papel lo aguanta todo, pero que realmente no se visibiliza en un cambio real dentro de las aulas. ¿Es realmente el cambio que estamos necesitando? ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos que ajustar? ¿Qué piensa? ¿Cómo ve el panorama? Bueno, quizá porque la misma pregunta es cuestionable. Es decir, el nuevo currículum, o sea, realmente el currículum es nuevo, porque llevamos una sucesión de leyes educativas que se van superponiendo unas con otras y que al final el esqueleto curricular no ha variado. Y sigue habiendo ese difícil equilibrio entre largos listados de contenidos, que ahora les llamamos saberes, que les llamábamos conceptos, que luego cambiamos, pero al final nos resulta difícil renunciar a normativizar los listados de contenidos disciplinares que hay que retener en la memoria, y esto tiene que hacer hueco a todo el modelo competencial, de definición competencial del currículum, que empuja con mayor o menor éxito. Creo que la LOMLOE ha pegado un empujón, es decir, creo que sí que ha hecho hincapié en la importancia de enfocar competencialmente el currículum, pero yo me temo que en muchos lugares, en muchas escuelas, ha sido un ejercicio más burocrático de llenar cajitas en las programaciones que de transformar realmente las aulas.
Esto con las nuevas necesidades, ¿no? Que es la llegada, la irrupción de la inteligencia artificial y la tecnología, que empuja muy rápidamente en las escuelas y que sabemos que abre pues muchos temas que tenemos que abordar y muchas cosas que no se estudiaban antes y que hay que estudiar. Y no sé, yo como valenciana, pues ahora tenemos encima de la mesa la importancia de trabajar en las escuelas todo el tema del cambio climático o todo el tema de prevención, ¿no? Y tenemos un debate en este momento sobre esto, pero para eso hay que dejar de hacer cosas, ¿no? Entonces yo siempre digo que el currículum es como una caja de quesitos el caserío. Caben 8 quesitos. Y en una escuela y en un currículum escolar caben 8 quesitos. Para meter 2 quesitos, y sabemos que hay quesitos imprescindibles en la escuela, como puede ser la priorización de la educación socioemocional o la misma preparación para toda la revolución tecnológica, tengo que sacar quesitos. Y lo que ocurre es que nadie quiere renunciar a nada y seguimos pues con una especie de losa, ¿no? Entonces, para muchos profes, yo creo que esa es la percepción que se tiene del currículum. Y creo que en esto hay que trabajar, ¿no? Y yo siempre digo que la innovación parte de esa reflexión sobre qué es esencial que aprendamos, ¿no? ¿Qué es lo esencial a lo que no se puede renunciar como civilización, como sociedad, para cada generación? Y después las metodologías, pero primero esa reflexión sobre lo curricular, ¿no? Y en eso andamos enmarcados, no solamente en España, ¿eh? Quiero decir, el debate sobre el currículum y su relevancia es un debate que afecta a muchos sistemas educativos. No sé si estarías de acuerdo, pero en un estado como el nuestro, una nación como la nuestra, con tantos siglos de historia, pero que aún quiere definirse a sí misma, cuando no tenemos claro qué país queremos ser, todavía lo discutimos, definir qué currículum queremos, con qué currículum queremos educar a los futuros ciudadanos, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, y una de las oportunidades de la LOMLOE, que yo no estoy muy segura que se esté aprovechando, es el mismo concepto del perfil de salida de la escuela, ¿no? Cómo se ha vinculado todo aquello que se entrena o que se aprende en la escuela y cómo se va enfocado a una visión antropológica, a qué persona queremos que sean nuestros exalumnos el día de mañana, ¿no? Y esa reflexión yo creo que se ha quedado en poner celditas y CC1, CC3, CM2, ¿no? Y se ha convertido casi que en un ejercicio burocrático, desgraciadamente, en vez de una oportunidad para que los claustros reflexionemos sobre qué perfil de persona queremos y si lo que estamos haciendo hoy es coherente para acercarnos a ese perfil de exalumno que queremos lograr. Perfecto. Has nombrado hace un momento, estamos grabando este programa cuando hace pocas semanas pues hemos tenido estas desgracias en tu tierra, allí en Valencia, y has hablado de cambio climático, has hablado de otros temas. Grandes pensadores en la filosofía de la educación nos decían, bueno, los más radicales, que la escuela incluso había muerto, ¿no? Pero otros simplemente decir la necesidad de conectar la vida, el contexto con el propio currículum en la escuela. ¿Realmente estamos conectados con la vida, con la sociedad, con lo que se mueve, o estamos demasiado centrados, ya no digo en el currículum, ojalá, sino en el libro de texto? Bueno, 2 cosas. Primero, que justamente esta experiencia, como pasó en la pandemia, o sea, la experiencia de la Dana en Valencia, que está siendo terrible y larga, porque esto va a durar varios meses. Hemos visto muchas escuelas destruidas, hay 25 escuelas que hay que tirar abajo. Y hemos visto, y luego la Dana ha sido un fenómeno rural, ha afectado a más de 100 poblaciones y ha afectado a sus escuelas, ¿no? Y en esos momentos te das cuenta, ¿no? Esta mañana me decían, he estado visitando una escuela y me decía la directora, es que las familias dejaron de limpiar sus hogares para venir a ayudarnos a limpiar su segundo hogar, que es la escuela, ¿no? Para una comunidad, la escuela es un eje fundamental de convivencia, porque aglutina todo, aglutina por supuesto a los más pequeños y aquellos que queremos más, pero son un centro de vida social, son los que mejor conocen las necesidades que hay en los hogares, son los que articulan también la comunicación, los lazos entre unos y otros, ¿no? Y cuando llegan esos momentos críticos, como pasó en la pandemia, yo creo que las sociedades se dan cuenta de que la escuela es mucho más.
y a veces los maestros, pues casi que es una bendición, ¿no? Tantos profesores, directores que hemos visto llorar literalmente, ¿no? Emocionados por toda esa eclosión de generosidad, de solidaridad, de voluntarios, ¿no? De cómo la gente se vuelca, ¿no? Y cómo nos damos cuenta en estos momentos de lo esencial que es mimar la escuela. Entonces, por una parte, quizá me haces esta pregunta hace unas semanas y te hubiera dicho algo más teórico sobre la fundamental de la cercanía de la vida, pero yo hoy vivo con mucha crudeza, ¿no? Sí. La escuela es vida, es la vida local, es tejido comunitario. Y por lo tanto, cuidar la escuela y mantener esa viveza viva, valga la redundancia, es prioritario para la salud social de cualquier sociedad, de cualquier comunidad. Lo vemos en África. Nosotros tenemos un programa de cooperación desde hace ya 13 años en Guinea Ecuatorial. Viajamos mucho. Yo he vivido abrir escuelitas y volver 6 meses después y ver cómo esa escuelita ha fructificado, ¿no? Y ha generado, entre comillas, si me permitís, civilización. Y en ese sentido creo que sí, la escuela está muy cerca de la vida. Luego las rutinas, pues muchas veces las presiones burocráticas de las administraciones, el día a día pues es complejo y muchas veces pues sustituye esa viveza y esa pasión pues por muchas imposiciones, normativas que a veces son obsoletas y que a veces en vez de ayudar dificultan la cercanía a responder a las necesidades de cada uno de los alumnos y de las alumnas, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo en infantil y primaria, creo que la escuela está cercana a la vida y la vida debe estar muy cercana a la escuela. Y creo que los libros de texto tienen un papel importante porque son una herramienta, un instrumento al servicio del aprendizaje, son un recurso interesante cuando están bien hechos. Yo he publicado muchos libros de texto y no para sustituir al profesor, sino para ayudar al profesor o a la maestra a poder diseñar las experiencias de aprendizaje con rigor, ¿no? Y muchas veces también es un recurso para facilitar esa tarea. Entonces, yo creo que no hay que demonizarlos. No es verdad que la innovación supone quitar los libros de texto. Esto es mentira. Y he visto escuelas muy innovadoras con libros de texto y escuelas sin libro de texto que dan ganas de llorar. Entonces, no hay no se debe. Yo creo que ha habido una cierta, en los últimos años, una campaña de descrédito del libro de texto, que creo que es bastante poco eficaz. También los libros de texto y los materiales educativos han cambiado muy rápidamente. Los equipos que hacemos muchas veces los materiales o los libros dedicamos muchísimas horas, que el profesor de a pie con 25 o con 20 horas de clase no tiene ese tiempo, y que ponemos de forma ordenada muchísimas posibilidades, sobre todo hoy que hay tanta diversidad en las aulas, ¿no? Para poder ayudar. Entonces también han cambiado, no es el libro de texto de hace 30 años, ¿no? Donde había 15 folios y 5 preguntas y había que memorizar información mecánicamente, ¿no? Creo que eso está cambiando bien. Has hablado hace un momento y me gustaría también hacer hincapié, la Fundación Trilema que preside está en plena campaña también. Has nombrado estos colegios que prácticamente hay que construir desde el principio, chicos que se han quedado sin material escolar, y estáis haciendo una campaña que me gustaría que dedicaras un par de minutos para que se conociera por todo aquello que nos puedan escuchar y quieran participar. Bien, pues la campaña la llamamos Después del barro, porque todos, yo creo que todos los valencianos tenemos familia, amigos, compañeros afectados, porque esto ha sido inmenso, ¿no? Entonces, los primeros días, yo creo que todos nos volcamos literalmente a quitar barro. Pero yo recuerdo, esto fue martes, yo recuerdo ese domingo, el primer domingo, sentada por la noche en mi casa diciendo, bueno, ¿y qué pasará cuando esté limpio, ¿no? Y cuando toda esa eclosión de voluntariado que se volcó a las calles, miles y miles de voluntarios de toda España que se volcaron a quitar el barro, cuando se vayan, ¿no? Que es un poco lo que ha ocurrido ya. Y las escuelas se queden peladas, ¿no? Y se haya perdido desde el mobiliario hasta todo, ¿no? Lo que necesita una escuela, hasta la ilusión. Se han perdido sobre todo pues las bibliotecas escolares, los materiales de educación física, artística. Las escuelas infantiles han padecido mucho porque todas están en los bajos, las infantiles de las escuelas también, ¿no?
Entonces empezamos una campaña para donación en especie y económica para ayudar a que las escuelas vuelvan a tener todo lo que necesitan para poder abrir en condiciones. Y bueno, y en eso estamos. Nos ha sorprendido la generosidad. Hay más de 130 organizaciones que han apoyado la campaña. Se dice poco, de muchas maneras, escuelas, entidades, asociaciones de inspectores, asociaciones de directores, de la pública, de la concertada, de la privada, ¿no? Yo creo que aquí esto ha sido también una eclosión para unirnos, ¿no? Y superar muchas veces todos esos prejuicios que afectan al diálogo educativo en este país. Y bueno, hay una cuenta bancaria, un Bizum, porque ahora realmente ya lo que hace falta son donaciones económicas, pues porque se ha caído el pladur, se ha levantado el suelo, hay que pintar todas las aulas, hay que comprar pintura. Entonces ya no necesitamos más folios y más lápices de colores. Creo que ha habido tantísima generosidad. Ha llegado camiones, hemos recibido camiones de toda España. Ahora llega otro de Barcelona esta semana, llega otro de Pamplona, han venido varios de Madrid, vuelve el domingo otro camión de Madrid. Ahora necesitamos seguir ayudando, porque esto ya digo que va a ser largo y ha afectado a muchísimos niños, profesores. Va a haber que hacer también un trabajo de acompañamiento socioemocional a estos niños cuando vuelvan, ¿no? Y a muchos de los docentes que han estado afectados. Me decía también en otro de los centros que he visitado esta semana, ¿no? Me decía la directora, hay varios profesores que han cogido la baja porque también en sus hogares pues han vivido situaciones muy duras, ¿no? Y claro, hay que pensar que les estamos pidiendo que tiren adelante cuando tienen que afrontar también en sus vidas personales pues muchas pérdidas. Bueno, volvemos un poco nos enfocamos en el tema también del cambio, que era el que nos ocupaba, y desde aquí también pues nuestra solidaridad con todo el pueblo valenciano y sobre todo con, somos un pueblo que realmente, todo el español, que cuando toca pues estamos a la altura, eso no nos cabe ninguna duda. Y eso también es un éxito educativo, es decir, que lo hemos aprendido de nuestros mayores y esperemos que nuestros hijos lo aprendan de nosotros también. El valor de la solidaridad y estar con el que lo necesita en cada momento. Pero volviendo al tema del cambio y la educación, cuando se comienza un proceso de cambio en un centro, obviamente surgen lo que llamamos la resistencia. Yo digo que nunca son siempre negativas. La resistencia a veces también sirven para apoyarnos en ella. Pero ¿cómo podemos realmente, con qué tienes muchísima experiencia, Carmen, en la implantación de diferentes modelos en muchos centros? ¿Cómo, perdóname la jerga taurina, cómo toreas con la resistencia al cambio? Bueno, no es fácil, no es fácil generalizar, ¿vale? Yo creo que cada proceso de cambio, de innovación o de mejora es diferente, dependen de muchos factores. Es fundamental el claustro, es fundamental el equipo docente, ¿no? Y quizás esa es la palabra clave, es fundamental el equipo. Entonces tiene que haber un porcentaje de personas dentro de un claustro para hacer un proceso sistémico de cambio. Todo profesor, todo maestro, toda maestra puede hacer un proceso de cambio en su escuela, ¿no? Dentro de su aula. Aunque el resto del mundo esté en su contra, ¿vale? Siempre es posible hacer un proceso de mejora. Pero si uno quiere cambiar una escuela o una red de escuelas o un sistema, necesita una visión sistémica. Necesita reflexión. No volcarse inmediatamente a copiar cualquier moda o cualquier iniciativa que uno vio en las redes sociales, ¿no? Tiene que empezar con un proceso de dirección y de liderazgo claro, con una planificación de las fases de lo que vamos a hacer y con unos criterios para evaluar cada paso que sean claros y que estén vinculados a la mejora de los alumnos. O sea, al final, la forma de ir uniendo a que se suban a ese carro de la mejora o de la innovación educativa aquellos que son más escépticos inicialmente, es mostrar que aquello que hacemos mejora sustancialmente la manera en la que aprenden todos los aprendizajes, todos nuestros alumnos. E insisto en todos los aprendizajes y todos los alumnos. Muy bien.
porque si uno solo se preocupa por los logros académicos o por los resultados en PISA, pues puede ser que acaben siendo muy listos en lengua y matemáticas. Pero hay muchos otros aspectos de la educación que también son, o mejor dicho, todavía son más importantes que estos y que también son fundamentales en un proceso de transformación de una escuela. Entonces, esa reflexión, la sistematicidad, la planificación, el rigor, es decir, que esos cambios se basen en la investigación, que no sean erráticos, que no sean iniciativas o ocurrencias del momento o de la moda. Y después, pues hace falta un liderazgo claro. En primer lugar, del equipo directivo, es fundamental. Y luego a mí me gusta decir que el liderazgo en una escuela es como la savia que vertebra una planta, que tiene que hacer fuertes, que tiene que hacer buenos a los docentes. Y eso descansa en hacer buenas clases, en dar clase mejor, el lunes a las 9, a las 10, a las 12, el martes, el miércoles, el jueves. Buenas clases. Entonces hay que empezar con una inyección de cambio que cambie las clases. Porque al final, cuando un profe cierra la puerta y se queda solo con su clase, en ese tiempo y en ese espacio intangible entre el maestro, la maestra y los niños, se produce el acto de educar. Y eso es esencial. Entonces, aquellos procesos de innovación, y yo he visto escuelas en más de 42 países, quiero decir, no, he visto muchas escuelas, he visto muchos procesos, y aquellos que se quedan a las puertas de las aulas no funcionan, se mueren. Y aquellos que dependen de grandes inversiones económicas, no, he visto procesos muy eficaces en situaciones muy marginales y en lugares, yo qué sé, yo he visto escuelas en la selva, en Camerún, sin agua corriente, sin electricidad, ¿no? Con posibilidad de que buenos maestros con buenas clases cambien las expectativas de los alumnos sobre sí mismos y hagan que florezca, ¿no?, la buena educación. Y eso, por eso insisto mucho en que una clave para vencer, que era la pregunta, el escepticismo, es vincular el proceso de cambio a la mejora del alumnado. Muy bien. Y una de vuestras apuestas, me refiero a la Fundación Trilema, es el aprendizaje basado en proyectos, el PBL o el ABP. ¿Por qué aprender por proyecto? Bueno, el ABP como un paraguas, ¿vale? Antes de contestarte al ABP, te diré que nosotros tenemos un modelo de cambio metodológico que le llamamos de los 4 cajones. Uh-huh. Es decir, que cada profesor en cada hora de clase tiene que tomar 4 decisiones metodológicas. Eso implica combinar 4 metodologías, entre las cuales está el ABP, pero no solo, ¿no? Entonces, el primer cajón, es decir, todas las tipologías de estrategias, de metodologías que manejan la interacción social. Es decir, cómo voy a mover a los alumnos, solos, en parejas, en tríos, en grupos de 3, los voy a mover. Es decir, tengo que tomar esas decisiones, el movimiento de ese factor que es clave en el aprendizaje. Después, el producto, es decir, ¿qué van a hacer los alumnos? ¿Van a hacer una maqueta, un PowerPoint? ¿Van a hacer un examen, que no deja de ser un producto? ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Siempre y cuando sea un buen examen, ¿verdad? Sí, también. Sea malo, pero yo tengo que decidir, sea bueno o malo, qué hacen los alumnos durante mis 55 minutos. Y luego, ¿qué voy a hacer para que sus cabezas y sus mentes estén en lo que están haciendo y no estén pensando en otra cosa? Entonces, son todas las estrategias que hoy son uno de los grandes desafíos de la innovación para lograr estimular el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento riguroso, ¿no? Lo que tiene que ver con mover la mente, con todo el trabajo que estamos haciendo en funciones ejecutivas, etc. Y el cuarto cajón, que es ¿qué voy a hacer para que lo que se aprende o se comprende en esa clase tenga profundidad y tenga valor? Bien porque sea valioso para la disciplina, bien porque tenga coherencia o sentido en función de un aprendizaje mayor. Entonces, un profesor debe saber hacer estas 4 cosas todo el tiempo, en cada hora de clase. ¿Qué ocurre con el ABP? El ABP es una de las paraguas que permite que esas 4 decisiones se sistematicen muy bien. Permite que el profesor, cuando diseña la clase, se pregunte por su finalidad. ¿Dónde quiero ir a parar? Por eso todo buen proyecto tiene un producto final, o la elaboración de un servicio final, o la profundización en una temática interdisciplinar. Entonces yo tengo muy claro qué quiero lograr y eso va dando sentido
a las actividades que yo puedo ir enganchando de ese proyecto. Y eso hace que los distintos modelos, porque no hay una sola manera de entender el ABP, las distintas iniciativas, las especializaciones, los aprendizajes, los proyectos de aprendizaje servicio, los proyectos de emprendimiento, los proyectos que tienen un tinte social, los proyectos STEAM o STEM, depende de organización. Es decir, les podemos poner un adjetivo, ¿no? Los proyectos, nosotros en la clase de religión, que hemos hecho toda la religión por proyectos, desde infantil hasta secundaria, ¿no? Entonces, quiero decir, en tu área, tú puedes bautizar el proyecto de una manera, pero eso te va a permitir hacer una reflexión sobre el diseño, ¿vale? Sobre cómo van a ser tus clases y qué es lo que voy a lograr que mis alumnos hagan, que mis alumnos comprendan, que mis alumnos recuerden, que mis alumnos apliquen a situaciones nuevas reales, que son claves fundamentales para el aprendizaje profundo. Muy bien. Un tema controvertido, también hemos hablado antes del libro de texto y bueno, hay buen uso del libro de texto, como bien has dicho, y un abuso del libro de texto, hay de todo. Y las pantallas, la tecnología y los ordenadores, también es un tema controvertido ahora mismo. Pantallas sí, pantallas no dentro del aula. A ver, pantallas depende. Depende de la edad, depende del momento. Aquí es que somos muy radicales en este país, ¿sí o no? Todo o nada. Somos muy maniqueos, sí. Sí, una tendencia un poco desviada. Pero bueno, vamos a ver, pantallas sí o pantallas no, pantallas sí. Quiero decir, es una realidad en incremento exponencial y hay que educarla, porque al final educamos para la vida, no educamos para tener clases seguras solamente o para tener clases cómodas. Es mucho más fácil prohibir las pantallas que educar para el buen uso de las pantallas, que es más complicado, pero es imprescindible. Ahora bien, ¿cómo? Pues esto ya depende. En primer lugar, depende mucho de la edad. Yo estoy en contra de que las pantallas entren en las aulas, por supuesto de forma generalizada, antes aproximadamente de cuarto de primaria. Creo que esto, tú también viajas mucho. Nosotros hemos estado este año en el MIT, tenemos un convenio con ellos, hemos estado visitando escuelas en Estados Unidos, en toda la zona de Massachusetts y también en Nueva York, las mejores escuelas de Estados Unidos, con una dotación tecnológica brutal, ¿no? Porque uno cuando no tiene pantallas, como es nuestro caso en nuestras escuelas, pues tampoco podemos elegir, porque tenemos las que tenemos y van en un carrito y van todavía paseando por el pasillo de clase en clase. Pero si imaginamos que tuviéramos una dotación económica brutal y que tuviéramos las mejores tecnologías del mundo, ¿qué hacen las escuelas cuyo problema no es económico, sino de criterio educativo? Y entonces, una de las cosas que hemos visto en estas escuelas, hemos estado en la segunda mejor de Estados Unidos, que está en Nueva York, hemos estado en Boston, en programas de escuelas del MIT, donde nació la inteligencia artificial, ¿no? Y hemos visto que, por ejemplo, en la educación inicial o infantil y prácticamente hasta tercero de primaria, hay muy poquitas pantallas. Sí hay tecnología para el profesor, ya lo decía McKinsey también en el último informe. La dotación de tecnología para el profesor debe ser la mejor, pero los alumnos no manejan pantallas. Y las bibliotecas de aula en papel son brutales, pero brutales, es decir, impactantes. Entonces hay bibliotecas de aula, hay la posibilidad de utilizar las tablets o las pantallas cuando es necesario, hay aulas para trabajar en diseño, tal, pero no hay un uso continuo ni continuado de la pantalla en aula hasta que llega la secundaria. Ellos tienen el middle age, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer esa distinción, ¿vale? Y luego, pues esto sería largo, ¿no? No es tanto pantalla sí, pantalla no, sino qué hay que hacer en vez de la pantalla. Esta es también una pregunta tan esencial como si pantalla sí, pantalla no en determinadas edades, porque en esas edades hay otras cosas que son prioritarias y que hay que hacer en vez de hacer pantallas. Porque además ellos ya hacen pantallas en sus casas, ¿eh? Quiero decir que también hay un poco de demagogia cuando se fuerza o se presiona a que las escuelas tomen estas decisiones, cuando tú luego vas a un restaurante y ves a todos los niños jugando con la pantalla mientras los papás están tomando su copa de vino. Entonces, al final, dices, en fin, no se puede pedir que la escuela arregle y eduque lo que luego, en este caso, que además es una realidad in crescendo,
pues no hay tampoco un compromiso social de buscar un ocio creativo fuera o lejos de las pantallas. En fin, pues digo que es un tema complejo, muy debatido, y bueno, y no es fácil de gestionar en el día a día, yo también lo entiendo. Aquí estoy ahora en Valencia, nuestro colegio de Valencia, y tenemos unas jaulas donde los alumnos de secundaria aparcan el móvil por la mañana en la jaula, a no ser que lo necesiten para clase, y después van a la jaula a coger su móvil, ¿no? Y hace ya años, antes de que saliera la normativa, que tenemos las jaulas, ¿no? Para mi disgusto, porque no me gustaba lo de las jaulas, pero bueno, luego está el realismo, ¿no? De tener pues 30, 35 chavales en clase en un tercero de la ESO y no ser fácil siempre el poder gestionar ese uso responsable de la pantalla. Pero hay que intentar, yo creo que hay que intentar educarlo. Desde la LOCSE hasta ahora no sé si son 8 leyes educativas las que llevamos ya, y son muy pocos años, no dejamos madurar, y aún así, lo decíamos al principio, ¿no? Y lo comentabas antes, Carmen, poco se ha transformado. Decías también que la LOMLOE había supuesto también un avance. Ya, bueno, creo que fue la LOMCE la primera que hablaba de metodología en una ley educativa. Pero de todas estas, sin perdernos en tanta ley educativa, que probablemente cuando cambie el gobierno volveremos a tener otra, con toda probabilidad, ¿dónde habría que poner los acentos? ¿Qué lecciones tenemos que darle ya desde ahora a nuestros legisladores, sean del color que sea? Bueno, a ver, es una pregunta difícil de contestar, porque uno de los efectos no deseados de esas leyes consecutivas ha sido un escepticismo generalizado y una falta de confianza de que la política transforme la sociedad. No solamente en educación, sino creo que hay una crisis importante del valor de la política al servicio, ¿no? En el sentido más aristotélico. Entonces, mucha confianza en que la siguiente ley que venga vaya a cambiar algo, pues no tenemos. No hablo ya solamente a nivel personal, creo que ese escepticismo es muy generalizado en las escuelas y que se traduce pues eso, en una transformación meramente burocrática de las programaciones, de los requisitos, en fin. Cuesta muchísimo el encontrar hoy equipos directivos que quieran dirigir escuelas, ¿no? No es nada fácil. Es un rol muy desagradecido y desagradable, ¿no? Entonces, bueno, no sé si vale la pena pedirle mucho a los políticos que en la próxima ley de educación arreglen algo. Creo que es perder el tiempo. Pero si me preguntas qué sería necesario, pues sería necesario un pacto educativo. Yo he trabajado mucho por ese pacto, en varios momentos en estos años, ¿no? Hemos hecho con José Antonio Marina, cuando escribimos el libro blanco de la profesión docente, a continuación hicimos un esfuerzo grande de papeles para el pacto educativo, hicimos un dossier de estudio de los pactos que se habían hecho en educación en distintos países, cuáles habían sido esos elementos, cuáles tendrían que ser los elementos para ese pacto educativo, en qué sí estaríamos de acuerdo todos y en qué aspectos pues habría que llegar a fórmulas de consenso. Llegamos a contactar y a reunir a más de 100 organizaciones, pero luego, pues, como otros intentos de pacto educativo, pues se han torcido por los intereses políticos y por una fuerte ideologización de la educación y por una crispación introducida en el sistema, en el imaginario colectivo, bastante interesada. Entonces, yo creo que hay un ambiente de crispación de unos contra otros, ¿no? Yo siempre digo con H, como decía Unamuno, ¿no? Los unos contra los otros, porque, bueno, pues eso, las autonomías contra lo central contra lo autonómico, las autonomías entre sí, la religión contra la no religión, la concertada contra la pública contra la concertada. O sea, se ha introducido en un nivel de agresividad que hace muy difícil el diálogo educativo real. Y pocos expertos independientes que sean capaces de aportar una visión serena, que sería lo necesario para gestar una ley que tuviera vocación de durar al menos 15 años y que tuviera que aportar algo nuevo, básicamente. O sea, que permitiera una implantación serena y que fuera apuntando a las necesidades reales que tiene el sistema educativo. Necesidades de inversión,
necesidades de personalización, con toda la diversidad que ha entrado en nuestras aulas, una dotación de recursos y una flexibilidad y una autonomía a los centros para que los centros fueran capaces de generar su propio proyecto, ¿no? Yo hoy que he visitado también esta semana, ¿no? Una de las escuelas que se ha destruido va en bloque completa a otra escuela, ¿no? Y es una escuela con muchísima diversidad que va a una escuela que no tiene tanta diversidad o tanta complejidad en la vulnerabilidad de su población, ¿no? Y como, ¿no? Hablando con las directoras, me decía una de ellas, si nos dejaran hacer, lo podríamos hacer muy bien, pero no, hay tanta normativa, tanto prejuicio, tanta cosa, Entonces, una ley que blindara la autonomía de los que lo hacen bien, que son la gran mayoría del profesorado de las escuelas de este país, y que dejaran florecer, ¿no? Pues eso, el modelos diferentes, estilos distintos y mucha cultura de colaboración y de redes educativas para generar ese know-how, ¿no? De cómo se avanza y se logra cada día una escuela mejor. Diría muchas cosas, sí, pero ya digo que las administraciones educativas, la burocratización de la administración, la burocratización de la legislación, las leyes orgánicas que no derogan las normativas locales o autonómicas y que generan situaciones muy esperpénticas y muy poco eficaces. Podríamos dedicar toda una temporada a hablar contigo, Carmen, pero se nos acaba el tiempo. De todas maneras, no quisiera terminar este programa sin... Bueno, yo creo que debemos ser gente de esperanza y esperemos... Hay algo que ya es real y es que nuestros profesores, nuestras comunidades educativas superan a nuestros legisladores y algo se está moviendo en la escuela y no es gracias a veces pues a una carga burocrática a veces necesaria, pero otra también muy innecesaria, ¿no? Y que ralentiza y que se convierte en sí misma también en una resistencia. Pero no me gustaría terminar, como bien te decía, sin que nos hablara un poco de un gran proyecto como es Trilema, que está ayudando a muchos centros a transformarse y a crecer y a formarse, ¿no? En esa formación permanente, continua, que sirve para abrir las puertas y las ventanas de las escuelas a la vida. ¿Cómo nace Trilema y qué está haciendo Trilema ahora mismo? ¿Y qué es Trilema para el que no lo sepa? Bien, pues Trilema, que significa logos, ethos, pathos, ética, pasión y compromiso, sabiduría, pasión y compromiso, logos, pathos, ethos. Es un movimiento que nace entre profesores, maestros y maestras hace ya 26 años, que comenzamos. Yo había estado viviendo en Inglaterra durante bastantes años, trabajando en Oxford, y cuando volví a España pues sintonicé con un grupo de profes y empezamos a trabajar, sobre todo primero estudiando, investigando, nos fuimos viajando, viendo mejores escuelas y empezamos a trabajar sobre todo en formación de profesorado. Hasta el año 2011, donde nos cedieron una escuela rural pequeñita, tuvimos nuestra primera escuela, y a partir de ahí empezamos a generar y a cuajar un modelo sistémico de transformación de escuelas. Hoy tenemos 6 escuelas en la fundación. Se creó la fundación, empezamos como una asociación, después una SL, hasta que pudimos crear la fundación. La fundación tiene 6 escuelas de titularidad propia, que son cedidas por distintas razones por instituciones diversas, y donde hemos hecho cuajar, ¿no? Un modelo que hemos bautizado Rubik, ¿no? Que es un modelo de transformación hacia la mejora, hacia la excelencia escolar, y que toca 6 grandes aspectos del funcionamiento de una escuela: el currículum, la metodología y la evaluación, la organización, la personalización y el liderazgo. Y a partir de ahí hacemos un análisis y generamos un modelo de transformación. A partir de esta experiencia nació la red de escuelas que aprenden, que son escuelas que no son titularidad nuestra, no son nuestras, pero que comparten ese modelo y a las cuales ayudamos de muchas maneras. Y hoy son 70 escuelas aproximadamente en la red, en 9 países diferentes,
donde estamos trabajando pues, en la misma línea y con todas las opciones y metodologías y recursos que llevamos en la Fundación. Y seguimos teniendo un equipo de formación que aproximadamente hace unas 8.000 horas de formación cada año en muchísimas otras escuelas, inspirados también en el modelo, pero ya por trocitos, o ayuda a muchas instituciones y a maestros y maestras a seguir en ese crecimiento profesional tan necesario. Y dentro del grupo, porque hoy ya es un grupo, pues tenemos un área importante de educación y salud. Trabajamos con más de 60 hospitales en el concepto del cuidado. Sí. Formamos a pacientes, no solamente a alumnos, y fortaleciendo a esos pacientes para el autocuidado y también el control remoto de enfermedades crónicas. En fin, tenemos todo un trabajo de investigación en tecnología para la salud, lo cual nos ha permitido también cruzar programas. Tenemos 3 escuelas de auxiliares de enfermería y dependencia, con proyectos de innovación en todas esas áreas de formación profesional vinculadas al ámbito de la salud. Y dirigimos cuadernos de pedagogía con el equipo, ¿no? La revista que llega también pues, a más de 50.000 entidades y profesionales de la educación en todos los países de habla hispana. Tenemos un área de cooperación internacional, antes nombré el programa de Guinea, donde llevamos muchísimas horas de formación. Tenemos un equipo también en América Latina y convenios con distintas organizaciones. Así que hoy Trilema pues somos casi ya 400 profesionales, la mayoría de nosotros profesores, pero bueno, ha ido diversificando, haciendo proyectos distintos, ¿no? Y nos implicamos, ¿no? En el día a día, en el quehacer educativo, en cualquier cosa que tenga que ver con la mejora de la educación, que yo siempre digo que es un derecho de todos los niños y niñas del planeta, pero más y todo de aquellos que son los últimos de la Tierra. Carmen, muchísimas gracias. Como digo, un placer siempre hablar contigo. Llegamos al final de este programa tan inspirador con Carmen Pellicer. Muchísimas gracias a todos también los que nos escucháis por acompañarnos y por compartir esta visión sobre la educación del siglo XXI. Hoy se nos ha mostrado que el cambio es posible, que tenemos que tener esperanza, que hay ya un gran movimiento en muchos centros, que hay grandes profesores que están haciendo posible el cambio. Carmen nos ha transmitido esa esperanza en el día de hoy. Hoy ha sido un placer realmente y gracias de nuevo por acompañarnos en este programa. Nosotros nos volveremos a ver en el próximo episodio con Otra Educación es Posible. Recordar que nos podéis escuchar en las 107.8 de la FM, en la radio del Puerto, emisora municipal, y también en las principales plataformas a través de nuestro podcast. También estamos en la página web, la mía personal, donboscoeduca.com, y la de la Delegación Diocesana de Enseñanza, ddasidoniajerez.es, donde también desde donde colaboramos también con esta emisora. Muchísimas gracias y hasta la próxima.